¿Alguna vez te has preguntado si el cuarto mandamiento sigue vigente para la iglesia neotestamentaria? Es decir, ¿será que las palabras acuérdate del día de reposo para santificarlo de Éxodo 28 dejaron de ser un mandamiento para el pueblo de Dios después de la primera venida de Cristo? Hoy, en Teología para la Vida, contestaremos esta y otras preguntas más sobre el tema del día de reposo. Bienvenidos a otro episodio de Teología para la Vida. Hoy tenemos el privilegio de contar una vez más con la compañía del doctor Daniel Eguiluz. Él nos ayudará a reflexionar sobre el cuarto mandamiento. Daniel, bienvenido una vez más a Teología para la Vida. Muchas gracias por la invitación, Luis. Siempre es un placer. Para nosotros también. Quisiera comenzar leyendo el cuarto mandamiento en su totalidad. Éxodo 20, del 8 al 11, dice así: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Doctor Daniel, ¿podrías iniciar nuestra charla hablándonos sobre el significado y la importancia de ese verbo que encontramos en este mandamiento, es decir, el verbo acuérdate? ¿Será que este verbo nos dice algo sobre la vigencia del cuarto mandamiento? Sí, ese verbo es muy importante y tiene, creo que, muchas razones por las cuales se incluye. Un par de las creo que más importantes. Primero, para empezar con la relación a la vigencia, ¿no? Del mandamiento. Creo que dice acuérdate, para empezar, porque está apuntando a algo que es sumamente antiguo, algo que está en el pasado, algo que está de cierta manera en el inicio mismo del tiempo, ¿no? Porque se relaciona a la hora de creación de Dios. Dice, porque en 6 días el Señor creó y ordenó todo. Entonces, por un lado, tiene que ver con el orden de la creación. Y creo que eso es relevante para la vigencia del mandamiento. Un poco tiene que ver con lo que Dios hace. Dios descansa, no porque Dios necesite descansar, ¿no? Dios, Dios nunca se cansa. Claro que también tiene que ver ahí con el hecho de que cesó el trabajo de la creación, ¿no? La creación terminó, es un trabajo que ya está completado. Pero creo que también se nos dice de que Dios descansa, porque luego dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces es como que Dios se presenta en su obra de la creación como un modelo para nosotros mismos, para que nosotros descansemos en él. Y eso creo que todavía tiene que ver con el orden de la creación porque nos recuerda a nosotros, no solamente de cómo Dios hizo el mundo, sino también que nosotros somos parte de esta creación y porque somos parte de esta creación, somos seres finitos, somos seres débiles y que necesitamos descansar. Nosotros no somos Dios, ¿verdad? Nuestra vida no viene de nosotros, viene de Dios. Necesitamos descansar y descansar en Él. Entonces, como digo, hay varias cosas que podríamos observar, pero hay otra, creo que también importante. Cuando dice acuérdate o recuerda el día de reposo, creo que también de cierta manera es una advertencia de la tendencia humana que existe de olvidarse de las cosas de Dios. Ejemplo que tal vez pueda ayudar a nuestros amigos que nos estén escuchando a entender, porque también necesitamos recordar estas cosas. Yo tengo dos niños pequeños, ¿no? Sus fotos están ahí atrás. Claro que en las fotos salen más jóvenes de los que están un poco más, un par de años después, ¿no? Pero de todas maneras son jóvenes, 9 y 6 años. Y obviamente nosotros los llevamos a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Y entonces ellos me preguntan a veces, papá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia todos los domingos, Claro, verdad? claro. ¿Por qué tenemos que ir? O sea, a veces
Y yo creo que todos, hasta los adultos, nos identificamos con eso, porque a veces los mismos adultos se preguntan eso, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia todos los domingos? Lo conecto a lo de acuérdate. Vamos a la iglesia todos los domingos, a adorar a Dios, pero también para recordar las cosas que Dios nos dice, porque tenemos esta tendencia nosotros a olvidar. Nosotros creemos que las conocemos, pero si nos descuidamos y no tenemos esta disciplina espiritual, el culto comunitario semanal, entonces es muy fácil, creo que para nosotros también, que poco a poco descuidemos esta responsabilidad que tenemos espiritual, que finalmente, ¿sabes? Dios tampoco no nos lo dice porque Él necesite algo de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos Claro. recordar esto y me hace acordar a otra cosa que Jesús dijo, ¿no? Dice que el ser humano o el hombre no fue creado para el día de reposo, sino el día de reposo fue hecho para el hombre. O sea, una vez más, necesitamos esto nosotros. Y entonces creo que todo eso de cierta manera está por lo menos relacionado a este mandamiento de acuérdate o recuerda el día de reposo. Que entonces, viendo lo que tú mencionas, podemos decir que este verbo de acuérdate del día de reposo para santificarlo, tiene varias funciones. Por un lado, nos remonta al pasado para decirnos que este mandamiento no comenzó ahí en el Sinaí, sino que ya era algo que Dios había dado desde la creación misma, ¿no? Le había dado a Adán. Y creo que en este punto, J.C. Ryle dijo algo que desde que lo leí me gustó y lo he usado varias veces en la iglesia para reflexionar con los hermanos. Él escribió en cierta ocasión, al padre de la raza humana le fueron dadas 5 cosas. Dios le dio una morada, el Edén, ¿verdad? Una obra para realizar, multiplicarse, labrar la tierra, un mandato para obedecer, no participar del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal, una ayuda idónea, que era Eva, ¿no? Para compañera, y un día de reposo para guardar. Y termina diciendo este J.C. Ryle, me es totalmente imposible creer que Dios pensara alguna vez en un tiempo en que los hijos de Adán, o sea, nosotros, sus descendientes, no debieran guardar el día de reposo. Entonces, lo que mencionabas es de que acuérdate, nos conecta con el pasado como esta realidad de que el mandamiento que llamamos nosotros el cuarto mandamiento comenzó desde el Edén y no comenzó en el Sinaí. Y también recordando lo que tú dijiste, podemos decir que al nosotros escuchar este verbo es un llamado constante a no olvidar lo que Dios ha hecho, ¿no? Y en ese pasaje, pues se nos recuerda por la creación misma, pero lo interesante, no sé si lo has notado, estoy seguro que sí, que en la repetición del Decálogo en Deuteronomio, capítulo 5, ahí se añade una información sobre Dios sacando a Israel de Egipto en el contexto de este cuarto mandamiento, ¿no? Entonces creo que al reunirnos los domingos, creo que hacemos esas 2 cosas. Estamos recordando las obras de Dios tanto en su creación como creador, pero también estamos recordando la obra de redención que ahora disfrutamos en Cristo. Creo que sería un buen resumen de lo que dijiste. Sí, no, no, y de hecho agregaste un punto importantísimo que es el de esos dos aspectos que se complementan mutuamente en las dos versiones de los 10 mandamientos, la que encontramos primero en Éxodo y la segunda en Deuteronomio, ¿no? Sí, y si continuamos leyendo aquí de Éxodo, encontramos la palabra santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Daniel, ¿cómo debemos santificar o guardar santo el día de reposo? Y otra cosita ahí también para que nos ayudes a pensar. Cuando decimos o cuando el texto dice día, ¿se refiere esto solo a una parte del día? ¿O realmente Dios está diciendo que consagremos todo el día para Él? ¿Podrías ayudarnos, porfa? Y bueno, la manera en la que vemos que se practicó en el Antiguo Testamento, que es donde tenemos tal vez las descripciones más gráficas, más extensas de esta práctica entre el pueblo de Dios, se puede ver claramente de que la idea es consagrar todo el día.
el periodo de 24 horas. Claro que luego también está la discusión, o al menos la observación que los judíos contaban cuándo iniciaba el día, cuándo terminaba de manera tal vez un poco diferente a lo que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero realmente que no hay debate con respecto al hecho de que entienden de que es un día completo, un periodo de 24 horas, ¿verdad? Pero con respecto a lo de la idea de santificarlo, ¿no? A veces nosotros pensamos, porque de hecho el mismo día se le llama el día de reposo. Pensamos de que, bueno, solamente pues es cuestión de dejar de trabajar o tal vez de quedarse acostado en la cama o en el sofá o ver una película, ¿no? La idea es, como dije anteriormente, es reposo, pero reposo en el Creador, reposo en el Redentor, reposo en Dios, es un volver a, a, a este Dios que nos da todo, ¿no? Y buscar este descanso en Él. Entonces, esto tiene que ver pues con esta consagración del día completo para buscar a Dios, reposar en Él. Y obviamente también acá se entiende un descanso físico, ¿no? Porque uno no está trabajando, uno no puede ir simultáneamente al trabajo y a la iglesia, no tengo que dejar de trabajar para ir a la iglesia, ¿no? Entonces, por esta misma razón hay muchas iglesias que en el día domingo no solamente tienen el culto matutino, sino también tienen una reunión vespertina. A veces se consagra de otra manera, a veces hay otras actividades que se pueden hacer, ¿no? Pero la idea, pues, es consagrar todo este día a un reposo en Dios, adorándolo, meditando, recordando sus obras. Ese recordar también apunta, pues, a la necesidad de meditar en las Escrituras, las cuales nos presentan las obras de Dios que tenemos que recordar, ¿no? Obviamente también orando, mediante la oración es que nuestros temores, nuestras preocupaciones se acallan y podemos nosotros descansar en el Señor. Y la idea también muy importante, ¿verdad? Es que esto no se haga de manera aislada, bueno, cada uno adora a Dios como se le plazca, sino hacerlo juntos como comunidad según pues lo que Él ha establecido. Por eso, o sea, hay que recordar que estos mandamientos no son dados a individuos, sino es dado a un pueblo, es dado a un pueblo, a una Sí. comunidad, para que se cumpla en el contexto de la comunidad. Definitivamente. Si no mal recuerdo, la vez pasada miré que tenías por ahí en tu librero el libro de La fe que confesamos, creo que así se llama, de este Dix Horn, y creo que él menciona algo interesante, ¿no? Sobre este punto de santificar el día del Señor de manera completa, porque a veces nos asusta, ¿no? O sea, todo el día, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Cuando la gente comienza a a explorar el presbiterianismo, comienzas a explorar la fe reformada y nosotros venimos con este énfasis, ¿no? En la vigencia del cuarto mandamiento, venimos con este énfasis en que debemos de consagrar este día entero para el Señor, como que la gente dice, ¿y cómo lo voy a hacer, no? Y creo que este Discord menciona algo interesante. Él dijo, el punto principal aquí es que entre la adoración, lo que mencionabas, ¿no? Entre la adoración, la hospitalidad u otras obras de misericordia. Y ya que se trata del día de reposo, la comunión y el descanso, los cristianos fácilmente pueden dedicar este día entero al Señor. Entonces, a veces creo que pensamos que es como que algo casi imposible de hacer, pero la realidad es de que, como menciona él, con todas estas actividades que Dios nos ha llamado a hacer, que se nos permite hacer en este día, realmente el día se va y lo podemos entregar, ofrecer al Señor realizando todas esas actividades. Así que creo que sí es posible y es algo, es una bendición poder realmente hacer todo esto. Creo que también si en nuestra experiencia el guardar el día de reposo se convierte en una carga, entonces me parece que eso también es una alerta de que lo estamos haciendo mal, porque no debería ser así. Eh, o sea, o lo lo estamos abordando con un pensamiento erróneo, o estamos haciendo tal vez lo que no deberíamos hacer, o tal vez lo estamos haciendo tal vez con una mala motivación o pensamiento. Eso sería
cuestión de, o crearía una necesidad de tal vez evaluar lo que pensamos, lo que estamos haciendo, porque Dios nos los da como un regalo, como una bendición. O sea, la palabra habla de que tiene que ser nuestro deleite, no una carga. E incluso desde el inicio, ¿no? Cuando en Génesis se nos dice que, y Dios bendijo, el séptimo día, o sea, viene en el contexto de, pues, de bendición. Ahora, tal vez las personas puedan decir, pues, que todo esto suena muy bien, tiene sustento bíblico, pero el texto dice que el séptimo día es el día para consagrar a Dios. ¿Por qué entonces estamos nosotros aquí diciendo, y la iglesia cristiana en general a lo largo de los siglos ha estado santificando como día de reposo el domingo en vez de el séptimo, que es el sábado? ¿Qué pasó ahí? ¿Podrías ayudarnos con esta parte? Claro, sí. Hay en la iglesia antigua, cuando hablo de iglesia antigua no estoy hablando de los escritos apostólicos, sino un poco después, ¿no? Los primeros siglos. Se desarrolla muy temprano esta idea del octavo día, del octavo día. La Biblia, cuando habla de la creación, describe 7 días. En los 6 primeros días Dios hace todo, el séptimo descansa, ¿verdad? Pero luego los cristianos antiguos comenzaron a hablar de un octavo día, el octavo día. ¿A qué se refiere eso? Bueno, ya hemos dicho de que el día de reposo conmemora las obras de la creación, ¿verdad? Eh, el mundo como Dios lo hizo, lo ordenó, y luego también Deuteronomio, el rescate de Israel de la esclavitud en Egipto. Bueno, los cristianos creemos de que Dios en Jesucristo ha inaugurado la nueva creación. Lo que nosotros esperamos que va a pasar con todo el mundo, nosotros esperamos, como dice el credo, ¿verdad? Que Cristo regrese en gloria para juzgar a vivos y muertos, y cuando eso pase, todos se levantarán de sus tumbas y serán juzgados, y se inaugurará nuestra experiencia de la nueva creación en esta gloria de la resurrección, pero ya tenemos los primeros frutos, ¿verdad? Los primeros frutos. Cristo se llama los primeros frutos de entre los muertos. Por eso luego Pablo dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. A veces se dice, es una nueva creación. Entonces, el nuevo mundo que estamos esperando, y de cierta manera sería una perfección misma de la antigua creación, es una renovación de esto, ¿verdad? Y por eso se habla del octavo día, el día en que Dios trajo la creación a su punto final, el que tenía que llegar. Y esto obviamente se refiere al día en que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, porque esta es la nueva creación, esta es la gloria que todos nosotros esperamos para el futuro. Y entonces, naturalmente, por eso es que los cristianos desde el primer siglo, desde tiempos apostólicos, se han reunido para recordar a Cristo. Y fíjate, ahora hablamos de recordar. Recordamos la resurrección y la resurrección, al igual que tú observaste anteriormente, tiene por lo menos este doble aspecto. Tiene la nueva creación porque Él ha resucitado, pero también tiene ese aspecto de la redención que mencionaste, ¿verdad? Dios lo saca a Israel de Egipto. Dios, mediante Jesucristo, Él nos saca de la esclavitud del pecado y de la muerte. Entonces, es nueva creación, pero también es redención. Y todo eso Dios lo hace en el domingo, que viene después del séptimo día, y por eso se habla del octavo día, ¿verdad? Y entonces, por estas razones, es que los cristianos nunca han visto por decir, una contradicción entre el día de reposo y el principio de adorar a Dios en domingo en vez de sábado. Sí, y creo que 1 Corintios 16, 1 y 2 también es otro ejemplo de cómo la iglesia se reunía, pues, el primer día de la semana, que es el domingo,
para escuchar la palabra, para partir el pan, que es el sacramento. Así que pues la iglesia se estaba reuniendo los domingos para adorar y tenemos lo que tú bien dijiste, ¿no? Tenemos a Cristo con su resurrección, trayendo el poder del nuevo mundo. ah, pues todo esto apunta precisamente a que estamos en lo correcto en adorar, no en sábado, sino adorar en domingo. Y con esto en mente, sé que gran parte de tu conocimiento también se enfoca en los primeros siglos de la historia de la iglesia. Y me gustaría preguntarte si nos pudieras dar tal vez algunos ejemplos de algún escrito o escritos de los diferentes padres de la iglesia que muestren, que den evidencia de que en efecto ellos estaban también guardando el domingo siguiendo el patrón de los apóstoles, siguiendo el patrón de la iglesia primitiva. ¿Podrías ayudarnos con alguno de estos textos? Sí, bueno, podemos, en los primeros siglos vemos que hay referencias constantes. Pienso en la colección de escritos que se conoce como los Padres Apostólicos, que son las más antiguas después del Nuevo Testamento. Hay referencias ahí también al Día del Señor, pero si vemos nosotros las primeras descripciones del culto cristiano, bueno, la primera realmente que es más detallada viene de una de las apologías de este padre que se conoce como Justino Mártir. Él escribe más o menos en el año 150. Y cuando él describe el culto cristiano, él dice que se celebra en domingo, ¿verdad? En el primer día de la semana. Y antes de eso también vemos un par de décadas anteriores, no una descripción realmente, bueno, se podría decir, es una descripción más general. Hay una correspondencia entre el gobernador Plinio y el emperador Trajano, en el que Plinio no sabe qué hacer con los cristianos, ¿verdad? Porque no hay todavía una política clara del gobierno contra los cristianos. Pero en esa correspondencia, en ese intercambio en el que Plinio le pregunta a Trajano qué hacer, se menciona que se reúnen también los domingos en la mañana, ¿no? Entonces, eh, y podemos seguir citando cosas, pero está claro de que no es como a veces se dice, ¿no? A veces los críticos del domingo, del culto dominical, dicen, eso es una invención de Constantino, ¿verdad? No, la verdad es que entre los apóstoles y Constantino podemos ver muchas instancias que confirman de que el día en que la iglesia se reunía para adorar era en domingo. Aunque a la misma vez tenemos que reconocer que, pues efectivamente, Constantino va a ser el emperador que va a dar reposo en domingo. Pero eso no es lo mismo que decir de que los cristianos empezaron a reunirse el domingo para adorar. Hay una diferencia entre el descansar el domingo y reunirse como iglesia para rendir culto a Dios. Hay que reconocer, hablando de estas diferencias contextuales, en los primeros siglos la iglesia es un movimiento ilícito, es ilegal y por eso es que se les persigue. A diferencia de nuestro contexto actual, en el que pues tenemos este concepto del fin de semana, ¿no? Tenemos el sábado y el domingo para descansar. Eso es resultado de la influencia del cristianismo en nuestra cultura. En tiempos en el primer siglo, en estos contextos paganos en el que se convierten al cristianismo los primeros cristianos, no había este concepto de domingo como descanso. El domingo era un día laboral y los cristianos, ciertamente los esclavos, no tenían la libertad de decir, bueno, voy a dedicar todo este día a reposar en el Señor. Y yo creo que estaba en una situación similar a la que, por ejemplo, estaban los israelitas bajo el yugo de los egipcios. No hay muchas cosas que a ellos les hubiera gustado hacer, pero no podían hacer por la condición en la que estaba. Pero es después, cuando ya el cristianismo comienza a ganar no solamente individuos, sino naciones, y ya estas naciones adoptan estos principios cristianos que se puede ver una práctica ya más similar a la que podemos ver posteriormente, pues, en la tradición reformada, que justamente también se da, pues, porque hay un gobierno que apoya estas instituciones y puede dar descanso a las personas en domingo. Entonces estamos bien.
en adorar a Dios el domingo. Oh, claro, por supuesto que sí. Creo que hablando de esa época, ¿no? En donde, la fe reformada, pues, tuvo un auge, ¿no? Hubo un hombre, llamado Tomás Boston, y creo que él puede resumir un poco lo que hemos hablado aquí, nosotros. Él escribió: "Lo que requiere este mandamiento es santificar un día para Dios", lo que hablábamos al inicio, ¿no? Un día entero. Dios determina cuál debe ser el día, ya sea el séptimo, según el orden de la creación bajo el Antiguo Testamento, o el primero, bajo el Nuevo. Por lo tanto, nos corresponde observar el tiempo designado en su palabra, y esto condena el que los hombres, como iglesias o como estados, se tomen la libertad de establecer días festivos para ser observados sin que Dios los haya designado en su palabra. Por lo tanto, pongamos el mayor cuidado en consagrar a Dios el día entero de la manera como Él lo ha establecido. Creo que es un buen resumen de lo que hemos dicho sobre este tema. No sé si quisieras añadir algo sobre el día de reposo que pueda ser también de utilidad para la iglesia en la actualidad. Sí, yo creo que, no, ahora no recuerdo el nombre del libro que leí, pero hubo un libro, acerca del día de reposo que fue, muy útil para mí, lo leí hace algunos años. Me parece de que, bueno, una de las lecciones que daba ese libro era de que el día de reposo obviamente va a ser beneficioso para todo el mundo, en cualquier instancia, en cualquier contexto. Pero me parece que también en este mundo materialista, consumista, en el que estamos acostumbrados a trabajar, a trabajar, a trabajar y a hacer dinero, muchas personas, ¿verdad? A veces sentimos nosotros de que por todo este esfuerzo caemos en esta mentira, en esta ilusión de que lo que nosotros tenemos, lo que poseemos, es gracias al fruto de nuestro esfuerzo, ¿no? En la recompensa por nuestro trabajo. Y nos olvidamos que todo esto es una bendición de Dios. A veces también sentimos nosotros como que si nosotros dejamos de trabajar, todo el mundo se va a venir abajo, Mm, ¿no? Y entonces hay una lección espiritual muy importante. Cuando uno cesa completamente de trabajar, se desconecta del mundo y se enfoca en Dios, uno recuerda, es verdad, el mundo puede seguir andando sin mí. El mundo no me necesita a mí, pero yo sí necesito al Creador para cumplir mi propósito en el mundo, ¿no? Entonces, creo que hay muchas lecciones y trampas de las que nos puede librar, eh, digo modernas, ¿verdad? Con esta mentalidad en la que vivimos en la actualidad, de la que nos puede ayudar y hasta rescatar, podríamos decir, la práctica del día de reposo, no visto como una carga, sino como dije, como un deleite, como una bendición, como un regalo de Dios. definitivamente. Y creo que el pasaje bíblico que hace referencia a lo que tú dices, ¿no? De este deleite, viene de Isaías 58. Quisiera leer algunas partecitas, ¿no? Para resaltar lo que mencionas, ¿no? El texto dice: "Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás, como dijiste tú, te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Creo que definitivamente concuerdo con lo que mencionabas, ¿no? Este énfasis que tenemos que recobrar, retomar, de ver la delicia de este día, y descansar y deleitarnos en Dios. Pensando en todo esto, podríamos nosotros seguir hablando, profundizando sobre lo que implica guardar el día del Señor. Podríamos pasar horas en todo esto,
pero pues la realidad es de que debido a diferentes cosas que también debemos de hacer, no podemos pasar todo ese tiempo haciéndolo. Pero lo que sí podemos hacer es ofrecer tal vez algunos o comentar sobre algunos recursos, algunos libros, algunos documentos que puedan ser de utilidad para aquellos que quisieran profundizar más sobre este tema. Así que, doctor Daniel, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Sí, bueno, pensando de hecho, cuando estábamos pensando en acerca de los recursos, se me ocurrió ese mismo libro que tú mencionaste anteriormente, La fe que confesamos. Pensaba, creo que una de las cosas que también podríamos hacer hablando de recursos es, a veces nosotros nos contentamos con leer las confesiones reformadas como las de Westminster, pero no nos tomamos el tiempo de explorar las referencias bíblicas que se dan para sustentar Claro. lo que se dice, ¿no? Entonces yo creo que una buena práctica, y que de hecho se puede hacer en un domingo, en un día de reposo, cuando uno está descansando y tiene esa libertad de hacerlo, no solamente leer detenidamente la confesión, obviamente Westminster viene a nuestra mente, pero hay otras confesiones también que pueden ser leídas. Y no solamente ver lo que dicen las confesiones, sino también investigar los pasajes bíblicos que se referencian para entender un poco el pensamiento bíblico que llevó a estos autores, a estos teólogos a afirmar lo que se afirmó. Y por supuesto, luego comentarios de las confesiones, o el que mencionaste de la fe que confesamos, ¿no? Yo creo que esos son unos buenos lugares para empezar una reflexión acerca de estos principios. Sí, creo que de mi parte, un libro que ha sido de beneficio es uno que se llama Escrito en Piedra, de este Philip Ryken. Y creo que en ese libro, obviamente él explora los 10 mandamientos, ¿no? Pero su exposición que él da del cuarto mandamiento en ese libro escrito en piedra, creo que es excelente. Yo creo yo podría también animar a las personas a conseguir ese libro por su valor en general, porque hemos descuidado la ley moral de Dios de manera general. A veces desconocemos dentro de la iglesia cuáles son los 10 mandamientos. Entonces creo que en general es un libro para poder leer, pero también en particular por ese cuarto mandamiento y la exposición que hace, creo que es un buen recurso para que las personas puedan explorar más acerca de todo esto, ¿no? Y bueno, el famoso Thomas Boston, ¿no? También en su explicación de los 10 mandamientos, pues él también nos ayuda a explorar el día de reposo a su estilo, ¿no? Y de una manera muy precisa, muy clara, y pastoral. Entonces creo que esos dos libros, creo que podría pensar, uno contemporáneo de Philip Ryken, que también es un presbiteriano, y por supuesto el presbiteriano Thomas Boston, para también ampliar o ver cómo se enseñaba este mandato en el auge, ¿no? De la fe reformada. Sí, son buenos recursos. Pues muchas gracias, doctor Daniel, por compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias a todos los que nos han acompañado a este episodio de Teología para la Vida. Es un podcast del Ministerio Hispano de Misión a Norteamérica de la Iglesia Presbiteriana en América. Y yo soy el pastor Luis García. Que el Señor les bendiga.